Ya nos acompaña Leonardo Barrezueta, él es asambleísta y vicepresidente de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias por atender esta conversación con Noticias Oromar. Y es que la violencia, lamentablemente, asambleísta, no cesa en el país a pesar de que hay un plan Fénix supuestamente que está en marcha. Se han decretado varios estados de sección en el país, sin embargo, la inseguridad tiene atrapado al país y de rodillas, lamentablemente. Y las calles de todo el territorio ecuatoriano, sobre todo de provincias más calientes como la provincia de Manabí, se están llenando de sangre. ¿Qué indicadores tienen ustedes como Comisión de Seguridad? Porque los datos que ha arrojado el Gobierno Nacional, su ministra del Interior, creo que están alejados de la realidad que vivimos. Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Yo coincido con el término que usted hace un momento acabó de decir, supuestamente. Supuestamente hay un plan Fénix, supuestamente existe una planificación de parte del Estado para poder combatir el tema de la inseguridad. Lamentablemente lo que estamos viendo en el país en los últimos meses es que existe una improvisación para poder generar una reacción operativa eficiente por parte de la policía, las Fuerzas Armadas y del Estado en general. Nosotros hemos pedido en más de una ocasión información detallada sobre el tema del Plan Fénix al gobierno nacional. Han existido reuniones reservadas en donde solamente se nos ha indicado resultados y temas de investigaciones que se están realizando. Pero un plan tiene que ir más allá. Un tema importante es generar cuál es el cronograma que se tiene planificado de actividades operativas. No queremos que nos comenten temas de inteligencia, que aparentemente tampoco existen, pero necesitamos saber cuál es el cronograma, cuál es el presupuesto que se está destinando. Se elevó el IVA al 15% supuestamente para combatir la inseguridad y vemos que el incremento al presupuesto del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional para este año es de apenas $200 millones, no los 1.200 millones de dólares que estaba planificado con el aumento del IVA. Se necesita generar responsabilidades. ¿Qué está haciendo la Secretaría de Inteligencia? ¿Qué está haciendo el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa? Y vemos lamentablemente que se han bajado los brazos. Vemos un incremento de las cifras de delincuencia en varias provincias del país. Vemos en el caso de la provincia del Oro un 25%, en el caso de la provincia de Manabí también vemos un incremento importante sobre el tema de muertes violentas en los últimos tiempos, en la provincia de La Suay, en mi provincia. Claro. De igual manera, Asambleísta, y tanto, entonces, ¿con qué insumos no están está. trabajando ustedes si los indicadores que arroja el Gobierno Nacional son irreales? Como por ejemplo dijo la ministra que han combatido la inseguridad en comparación con el gobierno de Guillermo Lasso en un 99%, una cifra que indignó a los ecuatorianos, entre otras cifras que también manejó el presidente de la República, que está totalmente alejada de la realidad. ¿Cómo trabajan ustedes si no tienen indicadores reales para hacer reformas a las leyes que nos permitan reforzar o rigurizar precisamente nuestras normas para sancionar a quienes se le están haciendo daño a nuestra sociedad? Bueno, hay que tomar en cuenta que se necesita generar política pública que vaya a aterrizar en una norma jurídica. Y para eso estamos haciendo reformas importantes a la ley de espacio aéreo, a la ley de inteligencia, a la ley de control de armas y uso de armas. Cada vez que tenemos comparecencias en las comisiones, en la comisión, en comisiones generales, con los expertos en temas de armas, en tema de espacio aéreo, que ya se aprobó, en el tema de inteligencia, vamos teniendo y obteniendo información sobre el tema de la trazabilidad en el tema de armas, en el tema del manejo de inteligencia. Vamos teniendo información a cuentagotas, pero en términos generales, en lo que corresponde al tema de las cifras en materia de seguridad, yo he pedido información al Ministerio del Interior, he tenido información al respecto, pero las cifras que me dan son distintas a las cifras que da la ministra del Interior y que da el Ministerio del Interior. Hagamos esa comparación. ¿Qué cifras tiene usted frente a las cifras que maneja el Gobierno Es Nacional? apenas un 20% del tema de la reducción en relación al tema de Guillermo Lasso, del gobierno de Guillermo Lasso. No estamos hablando de una reducción del 99%, es apenas del 20% y en ciertas provincias. En otras provincias, como Los Ríos, como Manabí, como el caso del Oriente Ecuatoriano, Oriente Norte, en el caso del Cantón Durán, en la provincia de Guayas, en lugar de decrecer, incrementan. Por lo tanto, no es acertada la declaración de la ministra del Interior de que las cifras han reducido. No han reducido las cifras. Las cifras se han incrementado en ciertos sitios del país y en la sumatoria general apenas la reducción es del 20%.
Por lo tanto, creo que no hay que mentirle al país. Esa es una manera irresponsable de manejar los temas y vemos en el gobierno nacional mucha improvisación y mucha irresponsabilidad e incapacidad para el manejo del tema de la seguridad. Ahora también los ecuatorianos queremos que se transparente cuáles son los resultados del trabajo que se viene dando por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en los estados de sección, porque no se percibe o es imperceptible la presencia de los militares y la policía en territorios o en zonas más calientes. En la provincia de Esmeralda, por ejemplo, ya no se decretó el estado de sección porque supuestamente se habían reducido los indicadores de inseguridad o de violencia. Sin embargo, en otras provincias como en Guayas y Manabí, estos indicadores más bien se han incrementado. Ya no se mata de una persona, sino que hay masacres y es todos los días. El gobierno debe tener la responsabilidad de tomar el toro por los cuernos. Basta ya de tener una improvisación en el manejo reactivo de la seguridad. La seguridad debe tener ejes importantes como la prevención, la previsión y la respuesta. Pero solamente el gobierno se ha enfocado en el tema de la respuesta, dejando de lado la prevención y la previsión. No estamos un paso adelante de la delincuencia y simplemente lo que estamos teniendo son las justificaciones de parte de la policía de que son luchas de bandas y que son luchas por el territorio. Sí, pero tenemos muertes y masacres a diario. Tenemos de 5 en 5 nos están matando, perdóneme que utilice este término, nos están matando a la gente. Es terrible lo que está pasando en el país y el gobierno sigue improvisando, el gobierno sigue generando una incapacidad manifiesta en materia de inseguridad, en materia de seguridad, y la inseguridad sigue campeando en el país. Por lo tanto, lo que hemos hecho desde la Comisión de Seguridad, y yo le he pedido a la presidenta de la Comisión, es que tengamos la presencia la próxima semana de las autoridades encargadas del tema de seguridad para que de manera responsable, sin show político, sin una fiscalización de show, sino con técnica, con respuestas técnicas y con preguntas técnicas, tengamos acceso a la información de la data sobre el tema de seguridad de manera real, del presupuesto que está destinado para este año y para el próximo año en materia de seguridad y la planificación que se tiene en materia operativa de prevención, cuáles son los planes de prevención, cuáles son los planes de previsión, cuál es el plan de inteligencia que se tiene, no en temas operativos específicos, sino en la parte operativa de cronograma, de presupuesto, de responsable, para que vayan a la Asamblea Nacional y nos expliquen. Y no en sesión reservada. Cuidado y nos escudamos en el tema de sesión reservada. Necesitamos que sea una reunión pública, sin contar detalles sobre temas de operativos que se van a realizar, claro, para no se le moje la pólvora a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas, pero sí saber exactamente qué es... Datos y cifras que necesita saber el país. Asambleísta, ayer se conformó esta comisión multipartidista para tramitar los 5 proyectos alrededor de la consulta popular y el referéndum de las elecciones pasadas. Se designaron a asambleístas de diferentes tiendas políticas, parece ser que ha habido un equilibrio, ha habido una armonía. En todo caso, le consulto, ¿le alcanzarán los tiempos para aprobar estos proyectos que son sumamente importantes para reforzar las leyes para combatir la inseguridad, o tendrán que acogerse de alguna manera al COIT, al proyecto de ley del COIT, que precisamente no fue aprobado por la Asamblea Nacional? Hay un trabajo avanzado en la Asamblea Nacional con las reformas al COIP que estaban listas para ser votadas. El problema fue que se manejó políticamente el tema por parte del gobierno y de parte del Partido Social Cristiano y de parte de ADN, para echarle la culpa a la Revolución Ciudadana en el sentido de que queríamos nosotros aprobar el recurso de revisión con otras causales. Bueno, ese tema ya se votó y no pasó, incluso con nuestros votos en contra. Pero sí habían las pretensiones, asambleísta, sí habían las pretensiones. Pero mire, el voto nuestro fue en contra. Nosotros votamos en contra de eso para poder dar viabilidad al tema de las reformas. Esa fue una muestra de buena voluntad de nuestra parte, que no había otra cosa que no sea una buena intención de manejar una buena norma. Pero yo creo que hay un trabajo avanzado y la comisión que se formó tiene la responsabilidad en 45 días de terminar este trabajo. Creo que el tiempo es muy corto, no les va a alcanzar, pero creo que lo que se tiene que hacer de manera inmediata es trabajar 24/7 para que la comisión trabaje. Lo que sí hay que establecer es que no se puede incorporar nada más de lo que ha sido aprobado por el pueblo ecuatoriano en la consulta popular. Cuidado, por allí el gobierno nos quiere meter por la tranquera algún otro tema en medio de la discusión, estableciéndonos otro tipo penal. No, solamente lo que se trabajó en la consulta popular
es lo que se puede aprobar, y para eso tiene 45 días la comisión y tiene que hacerlo a la brevedad posible. Claro, y por eso justamente el presidente de la República envió estas preguntas al pueblo ecuatoriano para que se pronuncie, porque pudo haberlo enviado directamente a la Asamblea Nacional, pero ahí iba a venir el debate y entonces todo se distorsionaba. Muchísimas gracias, mi querido asambleísta Leonardo Barrazueta, por sus aportes alrededor de este tema que es muy importante para el país, la seguridad. Vamos a nuestra pausa publicitaria, nosotros ya regresamos de inmediato con muchísima más información.